A las 3. Buenas tardes, ¿qué tal? Soy Francisco Escamilla Llano. Hoy es martes 24 de agosto de 2021. Estamos en la materia de manejo y distribución del agua de la carrera de arquitectura de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Y para empezar la clase de hoy, haré primero un brevísimo recordatorio de lo que hicimos la clase pasada. Y para hacer ese recordatorio, les presento a todos la pantalla de la presentación del inicio del curso. ¿Sale? Los que están en sus casas, díganme, por favor, ¿qué están viendo? Allí ya estamos viendo la presentación. ¿Están viendo la presentación? Sí. Sí. Muy bien. Y si cambio de página, en la primera página, ¿están viendo la primera página? Sí. La que dice número 1, disponibilidad de Sí. agua. ¿Sí? Sí. Sí, sí se ve esa. Y si cambio, ¿ahí vieron el cambio? Sí, ya se ve toma de Sí. banqueta y pipas de agua potable y todo eso. Perfecto. Está bien. Entonces, estamos todos viendo lo mismo. ¿Cuál recordatorio? Sí. Dijimos que en este curso el principal elemento o el principal compuesto o el principal material con el que vamos a trabajar se llama agua. Y el agua no es solamente H2O. Eso es en las fórmulas químicas, ¿no? En las fórmulas químicas el agua es H2O y con eso todos entendemos lo mismo. Sin embargo, en la vida cotidiana, en la vida de todos los días, encontramos muchos tipos de agua y disponemos a veces de un tipo y a veces de otro tipo de agua. Puede ser agua potable que nos entrega la autoridad a pie de lote, a la entrada de nuestro terreno. Puede ser agua que nosotros obtenemos del mar y desalinizamos. Puede ser agua dura, es decir, agua que extraemos del subsuelo y que nosotros ablandamos, así se llaman, plantas suavizadoras o ablandadoras de agua. Esas aguas que casi siempre son del subsuelo y que tienen muchos minerales. Y dependiendo del agua que tengamos y del uso que pretendamos darle, será el tratamiento que le daremos. Y entonces entramos aquí a un asunto de capital importancia para nosotros: el tratamiento de agua, los tipos de agua y su tratamiento. La semana pasada les voy pasando en la pantalla las imágenes que vimos, porque sirve de recordatorio mientras hablo, y vuelvo a decir que la semana pasada despertó mucho interés. ¿Qué era eso de los tratamientos primarios de agua? ¿Qué era eso del tratamiento secundario? ¿Qué era el tratamiento terciario? ¿Para qué servía? ¿Cuándo se aplicaba? Seguimos en la pantalla viendo que no todos los edificios tienen conexión a la red de agua potable y se les pone una toma para cargarlos con pipa. Vemos diagramas de cómo funcionan o cómo se arman las instalaciones para cuando un edificio que tiene conexión a la red de agua potable, por alguna razón, necesita funcionar con agua de pipa. Hablamos de las maneras de medir la potabilidad del agua. ¿Cuáles son las variables que nos importan? Las variables destacadas, las variables
de mayor interés para nosotros para considerar que el agua es potable. Algunos términos ya francamente en desuso, porque decir que aguas limpias y aguas revueltas es suficiente información, pues no es suficiente información, más bien es información muy pobre. Necesitamos entrar a valores numéricos, a valores exactos. Un agua no es limpia porque se vea transparente, ni un agua necesariamente es muy mala porque tenga un color turbio. Hay factores que nos engañan, ¿no? Entonces, necesitamos con precisión entender qué es lo que medimos para poder determinar si la cantidad presente de eso que medimos es aceptable o no es aceptable. Hablamos de cómo un objetivo de este curso, o dentro de los objetivos de este curso, que da prácticamente implícito en todo lo que haremos, es definir la trayectoria que el agua debe de seguir para cumplir con el fin que nosotros queremos e ir realizando o ir en su camino recibiendo diferentes ejercicios. Vimos el diagrama. El sonido está un poco fuerte, pero es que como tenemos revuelto el sonido en el salón con los que están en sus casas, ¿sale? Y llegamos a esto que ya habíamos platicado, mucho, que era las aguas duras y las aguas potables. Y otra vez nos encontramos con términos como que las aguas duras tienen muchas sales, que para consumo humano se necesita o se toleran máximo 80 partes por millón. Francisco. ¿Sí? Perdón, yo no recuerdo haber visto esta diapositiva la clase pasada. Sí, no la vimos. ¿Quién habló? Natalie, sí, no llegamos hasta esta, pero la información sí la vimos. Entonces, déjame seguir justo con esta para poder tomar el siguiente tema. La información ya la vimos, aunque no lo había presentado yo por escrito en la pantalla, pero tienes razón, Natalie. Y además, qué gusto que estés tan atenta. gracias. Sí, esto no lo habíamos visto, pero habíamos hablado de que las aguas duras son las que tienen alto contenido de minerales. Este dato es nuevo, que tienen para consumo humano lo más que se permite son 80 partes por millón. Yo tengo una duda, ¿qué significa eso? Que por cada, velo como si fuera un porcentaje, que por cada millón de unidades de volumen o de unidades de masa, tengas máximo 80, o te permiten que hasta 80 sean de sales. ¿Sí? Ahora, este alto contenido de sales, a la larga, va obstruyendo las tuberías. Y, desde luego, hay giros en los que no se permite en absoluto tener contenido de sales en el agua. Para consumo humano, sobra decir que tendríamos que tener esta agua almacenada en una cisterna donde después se le dé tratamiento con un equipo de suavización. ¿Sale? Ahora, todos los tipos de agua, sin importar si fue de lluvia, si vino del mar, si es del subsuelo, todos los tipos de agua necesitan, para poder ser consumidos por el hombre, tratamiento terciario. Y ya sé que me van a preguntar, ¿qué es el tratamiento terciario? Porque hemos hablado del primario y del secundario, pero lo mismo, nada más de su nombre, nada más hemos hablado del tratamiento primario, pero no hemos definido qué es cada uno de ellos o en qué consiste cada nivel de tratamiento. Bueno, vamos
Vamos a empezar a hablar de eso ahorita mismo. Y para hablar de eso y entrar en materia, que parece que nos estamos adelantando un poco, porque todavía estamos conociendo los primeros términos y estamos construyendo apenas las primeras partes del conocimiento de las instalaciones hidráulicas cuando voy a dar un brinco a las instalaciones sanitarias. Pero ese brinco a las instalaciones sanitarias nos va a permitir entender cómo es el tratamiento de agua y cuando lleguemos a él avanzaremos más rápido. Entonces, no es que esté como loco brincando de un tema a otro según se me va ocurriendo, no. Es con toda intención que voy a dar un brinco a las instalaciones sanitarias para entender cómo se hacen los tratamientos de agua y después regresar a las hidráulicas conociendo bien los niveles de pureza del agua según el tratamiento que recibieron y entonces aprovecharlo para distintos usos. ¿Estamos? Bueno, entonces, no andamos dando palos de ciego, no andamos nada más brincando de un tema a otro, no estamos a tontas y a locas, como dice el dicho, ¿no? Estamos con toda intención empezando a conocer el vocabulario y el lenguaje de varias instalaciones para integrar todo nuestro conocimiento y después aprovecharlo de la mejor manera posible. Fíjense, regresamos a lo mismo, a la misma transparencia o a la misma página o diapositiva en la que empezamos. Regresamos a los distintos tipos de agua. ¿Cuál es su origen? ¿Y qué tratamientos se requieren para su aprovechamiento? Tratamiento primario, que solo nos permite usarlo en WCs, en excusados. Tratamiento secundario, que les decía yo en la clase pasada, que sirve muy bien para riego, sirve muy bien para reabastecer los mantos acuíferos, sirve muy bien también en caso de que haya drenaje para devolverlo al drenaje público. Lo veremos ahorita con calma. Y tratamiento terciario, que es indispensable para el consumo humano. Pero siguen con la misma pregunta que no he contestado. ¿En qué consiste cada etapa del tratamiento? Y para eso, para decirles en qué consiste cada etapa de tratamiento, regreso yo a la pantalla, para los que están en sus casas, y les presento otra pantalla a todos. A los que están aquí en el salón conmigo y a los que están en sus casas. Díganme, por favor, los que están en sus casas, si ya están viendo y pueden ver en sus pantallas y con claridad el dibujo. Sí. Un dibujo que tiene hasta arriba a la izquierda una trampa de grasa. Díganme con su dedo. Michelle. Sí. Están viendo todos ese dibujo, ¿verdad? Bueno, entonces voy a hacer un acercamiento esperando que lo puedan ver mejor. Déjenme ver aquí. Eso, ahí lo tenemos casi centrado, ¿no? Ese dibujo ocupa para ustedes prácticamente toda la pantalla. Sí. Sí. Muy bien.
Ahora sí. ¿Me pueden decir, por favor, qué es eso que tenemos? ¿Qué es eso que tenemos en la pantalla? A ver, ¿quién me puede platicar? Una instalación sanitaria. Pueden ver tanto en sus pantallas como en la imagen en la que estoy yo. Pero lo veremos, a ver. Usa un registro. ¿Mandé? Registro, ¿no? A ver, por ahí va. Hablen con confianza, hablen con confianza. ¿Qué es así? Tuberías. Dijeron por ahí tuberías. ¿Qué más? Drenaje. Bueno, Es un regulador de presión. No. ¿Algo dijiste de presión? ¿Algo de presión? Sí, un regulador, ¿no? No. Miren, se los voy a decir yo. Y a ver, espero tener suerte y que, a ver, vamos a hacer una prueba con la luz. ¿Quién me ayuda con la luz? Quitando por lo menos la de enfrente, para ver si en sus casas se ve mejor la pantalla. A ver, ahí cuando hicimos esto, ¿ven mejor ustedes o no ven mejor? Nosotros lo estamos viendo presentado. Desde Lo están viendo presentado. A ver, entonces, lo voy a quitar tantito porque a lo mejor aquí sirve más que me vean a mí. ¿Qué también? A ver, prende la luz, María. Díganme si por favor, María. Díganme si mejora, ¿cómo se ve mejor el pizarrón? ¿Con la luz prendida o con las luces de enfrente apagadas? Prendida. O sea, ustedes ven... No funciona más prendida, no sé los demás. A ver, yo estoy aquí en el pizarrón. sí, prendida. A ver, ahora préndela. María, por favor. Las dos, a ver. Con la luz prendida. ¿Es con la luz prendida entonces? Sí. Con la luz prendida, bueno, entonces. Voy a intentar explicarlo para todos los que estamos aquí en el salón, me van a entender muy bien. Pero los que están en sus casas, si de plano no entienden bien o no distinguen bien lo que estoy haciendo en el pizarrón, por favor me dicen y entonces les vuelvo a presentar la pantalla. Pero quisiera que pudieran ver mi dedo de cómo van funcionando, en el que voy explicando cómo van funcionando las cosas. Si no es claro, repito, les vuelvo a presentar la pantalla. Pero por lo pronto intentemos que alcancen a ver y a entender lo que yo digo aquí. ¿Sale? Bueno, lo que tenemos en el pizarrón es un corte esquemático de una casa como la que proyectan los arquitectos de la Ibero. Tenemos un corte esquemático de una casa en la que con ¿como de qué semestre es este proyecto? Como de como de cuarto o quinto semestre. Bueno, entonces, tenemos un corte de una casita, de lo más básico, nada más pretende ser esquemático, y un corte de un excusado, que representa toda la instalación sanitaria de una casa. ¿Sí? Con ese excusado estoy representando a toda la instalación sanitaria de una casa. Y el objetivo es explicarles qué hacemos con lo que desalojamos de una casa. Es agua que ya se usó. En términos de la vida diaria, se le dicen aguas negras. Se les dice aguas negras. Un término un poquito más técnico es aguas servidas. Es decir, aguas que ya sirvieron, que ya se usaron. Y un término, pues, más claro, aunque poco correcto, son aguas puercas, ¿no? Es agua ya cochina, ya pasó o por la regadera cuando nos bañamos, o por el lavabo, o por el fregadero cuando se lavaron los trastes, o por el excusado, o por el patio cuando se lavó el patio. Es decir, es agua que ya se usó y ahora nos deshacemos de ella. Entonces, aquí vamos a integrar un concepto importantísimo. La instalación hidráulica empieza
desde que capto el agua o desde que recibo el agua, sea cual sea su origen, hasta que la uso, sea cual sea el uso que le di. Pudo haber sido en la regadera, pudo haber sido regando, pudo haber sido en el fregadero, en el excusado, etc. Esa es la instalación hidráulica. Desde que yo recibo o capto el agua hasta que la usé. Y ahí se acabó la instalación hidráulica. La instalación sanitaria empieza cuando ya se usó el agua y me tengo que deshacer de ella. Esa es la instalación sanitaria. La instalación sanitaria es desalojar, darle salida al agua que ya se usó. Ambas igual de importantes, ¿eh? Ambas de la misma importancia. Entonces, por eso les decía que les iba a parecer raro que apenas empezábamos a construir el conocimiento de la instalación hidráulica cuando brinco a la instalación sanitaria. Es decir, apenas empezaba a construir el conocimiento de cómo voy a usar el agua, de dónde viene, cómo la voy a empezar, cómo la voy a usar, qué tratamiento le voy a dar para usarla, cuando ya estoy brincando al desalojo, a la instalación sanitaria. Repito, no estamos brincando de tema a tema sin ningún motivo o sin ninguna razón útil. Lo estamos haciendo para que veamos cómo se complementan ambas, para que entendamos, y por eso en muchos lugares se les dice no instalación hidráulica e instalación sanitaria, sino en un solo término. En muchos lados y en muchas épocas se les ha dicho instalación hidrosanitaria, como diciendo que ambas forman entre sí una unidad, aunque sea reiterativo, forman juntas un solo funcionamiento completo, si lo queremos ver así, ¿no? La hidráulica, desde que capto o recibo el agua hasta que la uso. Y la sanitaria, desde que la uso hasta que me deshago de ella. Y para deshacerme de ella, en este momento voy a hablar de una manera, una alternativa que me sirve muchísimo, muchísimo para entender los tratamientos de agua. Y eso se llama fosa séptica. ¿Quién ha oído hablar de las fosas sépticas? Yo, ¿Quién dijo yo? Denise. Alzó la mano José Manuel, Denise dijo que ella también. ¿Quién me puede decir en 3 palabras qué saben de las fosas sépticas? Es el lugar a donde se van los desechos abajo de la tierra que no contamina. Muy bien, sí, algo así, en buena medida es eso, no es todo lo que es una fosa séptica, pero sí son los rasgos generales, las características, los aspectos generales. Muy bien, ¿qué otro por ahí tienen? No es como una mediosis. Perdón, van primero. No. A ver, va. Bueno, no es correcto, pero he escuchado que, digamos, del gas que se acumula, se puede utilizar o tratar, y es sirve para el gas, o sea, para instalación de gas. Bueno, aquí platicamos de una posibilidad de segundo aprovechamiento que da del gas la fosa séptica, gracias. ¿Y tú ibas a decir algo, José Manuel? Sí, que según yo, de lo que tenía como entendido, era como si fuera una cisterna, como un lugar de almacenamiento justo para las aguas sucias, y después ya como que liberas esa fosa, pues ya así como que te deshaces de eso y ya, o sea, según yo, nada más es como de almacenamiento. Bueno, sí. Sí, lo que dijeron es cierto, pero es incompleto. Todo lo que dijeron es verdad, pero no es todo lo que es una fosa séptica. Porque en general lo que dijeron hace ver la fosa séptica como un basurero, ¿no? Casi como un basurero en el que los gases de la descomposición se pueden volver a usar, pero es mucho más que eso. Vamos a ver cómo funciona una fosa séptica y entendamos con eso qué función importantísima hace una fosa séptica. Y entonces, veamos.
tenemos esta casa de un arquitecto destacado en el que representamos toda la instalación sanitaria por este excusado, es decir, que todo lo que se captó en esa casa de agua servida ya se conduce mediante el drenaje. Después veremos detalles, esto es esquemático, aquí no tengo registros, no tengo muchos requisitos de una instalación sanitaria que aquí en este corte esquemático no son relevantes, todavía no llegamos a ese momento, es esquemático. Cuando veamos instalaciones sanitarias a profundidad, veremos todo lo que implica una instalación sanitaria. Pero ahorita lo que queremos es nada más entender que toda la instalación o todos los lugares donde se usó agua en una fosa, en una casa, van a dar o los podemos hacer llegar en la Ciudad de México, en la Gran Tenochtitlán. Ya es obligatorio tener fosa séptica en todos los giros, inclusive el habitacional unifamiliar, cosa que a mí me parece un gran acierto, un verdadero acierto de la administración. Obligarnos a todos a tener fosa séptica, y verán más adelante por qué. Entonces, en todas las construcciones nuevas que tengamos nosotros, tendremos que poner una fosa séptica. Es decir, que antes de entregar el agua al drenaje o a cualquier otro uso, la haremos pasar por una fosa séptica. ¿Y qué pasa en la fosa séptica? Tenemos la casa, les decía, que les mandó a hacer su tía cuando terminaron la carrera. Les mandó a hacer su tía y estaba la casa nueva. ¿Se acuerdan que hablamos mucho del día que estrenó su casa, ¿no? Del día que estrenó su casa la tía y lo orgullosa que estaba de ustedes hasta que la empezó a usar y todo. ¿Se acuerdan todo lo que dijimos? ¿Qué pasa cuando las instalaciones no funcionan? Bueno, pues vamos a ver qué pasó en esa casa o qué debe de pasar en esa casa y en cualquier otra. Miren, es el primer día. Es la primera vez que alguien usa el excusado. Y después de usarlo, le jala. La fosa séptica está vacía. ¿Sí? Después de usarlo, el excusado le jala. ¿Y qué pasa? Que llega la primera descarga y cae aquí, en la primera cámara. Cae la primera descarga en la primera cámara. Pero como ustedes saben, una descarga del excusado no es solo agua, también tiene sólidos. Y entonces se acumula aquí la primera descarga. Y otra persona usa el baño y llega la segunda descarga. Y la tercera descarga, y la cuarta descarga, y la quinta, la sexta, la séptima, y se va llenando esta primera cámara. Se va llenando esta primera cámara que se llama cámara de fermentación. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa en esta cámara? ¿Quién me puede decir qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? En esta cámara en esta primera cámara de la fosa Se séptica. separan los residuos. Denise. Sí, dilo, Denise. Dilo, Denise. O sea, Dilo separan los sólidos de los líquidos. Perfecto. De forma bonita. Dilo más. Y pues los sólidos se van hacia abajo, luego los líquidos como una segunda capita de las aguas como sucias y más arriba queda el agua relativamente limpia. Ahí vamos, bien. Casi bien. Muy bien. Muy bien. Casi perfecto. Entonces, ¿y cómo se llama eso, Denise? Eso que estamos pasando, eso que describiste tú, ¿cómo se llama? Sí se me fue el nombre, no te voy a mentir. ¿Se están imaginando todos lo que dijo Denise, lo que dijo? Bueno. Eso es un filtro, ¿no? No. Eso que dijo Denise se llama efecto Chocomilk. Todos ustedes, el nombre correcto es sedimentación. Pero todos ustedes
y muy seguido se han levantado muy tarde. Cuando su mamá o alguien que les ayude en su casa, tempranito en la mañana les preparó su chocomilk. ¿Sí o no? Y a la hora que bajaron ustedes porque se levantaron tardísimo, ¿cómo estaba el chocomilk? Ya estaba todo asentado, ¿no? Ya había quedado abajo todo el polvito, ya se había sentado todo, abajo todo el polvito, y arriba la pura leche, casi blanca, o sea, casi pura, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, pues ese efecto chocomilk es el mismito que se da aquí. Pónganse a pensar cuánto se tarda en llenar esta primera cámara. Y como dijo Denise, se van quedando los sólidos abajo, y el agua arriba. ¿Sí? Bueno. Yo tengo una duda. Si el efecto chocomilk se logra en 3 o 4 horas, ¿sí? Que es, vamos a pensar que su mamá o quien haya tenido la amabilidad de prepararles su chocomilk, se los preparó a las 8 de la mañana y ustedes se levantaron a las 12. Si en 4 horas tuvimos ese nivel de sedimentación, imagínense lo que pasa en meses. En meses. ¿Se pueden dar idea? Entonces, verdaderamente se separan los sólidos de los líquidos. Y quería preguntar a alguien en su casa algo. Creo que eras tú, Vicky. Sí, yo. O sea, ¿se acumula en la tubería o en la parte de adentro? Es que no estoy entendiendo. No, mira. A ver, ¿alcanzas a ver la imagen? Sí. Sale del excusado que representa toda la instalación, viaja por la tubería y cae a esta que es como una cisterna, y en la cisterna gotea y cae al fondo de la cisterna, y la segunda y la tercera, y claro, se empieza a llenar. ¿Te contesté, Vicky? Sí, o sea, es adentro del marco. O sea, que estoy ¿Adentro viendo. Del como marco que estoy viendo, o sea, de Sí. tubos, yo supongo que son. Adentro Okay. de esa cosa que parece cisterna, de ese hueco, Okay. De esa caja subterránea. Adentro de esa caja subterránea. ¿Estamos? Bueno, Sí. pues ya usaron mucho tiempo esa fosa séptica, Detalles precisos de cómo se hace una fosa séptica los tienen todos en Dropbox. En el Dropbox del contenido del grupo, en el capítulo de instalación sanitaria de mi tesis, donde viene exactamente los detalles de cómo se hace una fosa séptica, ¿vale? Con medidas, con tablas, dependiendo del número de usuarios, dependiendo del tipo de terreno, etcétera, ¿no? Ahí viene. Yo tengo una pregunta, o sea, depende y varía también del tamaño y la casa. Sí. Okay. Dependiendo del número de usuarios y dependiendo del tipo de uso que va a tener, porque no siempre es solo habitacional. Hay veces que la vas a necesitar, por ejemplo, en una escuela, o hay veces que la vas a necesitar en un restaurante o en algún giro que necesita algunas cosas complementarias, como por ejemplo, si estuviéramos hablando de un restaurante, habría que antes pasar los líquidos, antes por una trampa de grasas. Pero llegaremos a eso, no se preocupen. El principio de la trampa de grasas, se los adelanto, es el mismo que el de la fosa séptica, nada más que funciona al revés. Si se fijan, en la fosa séptica, al reducir la velocidad, al dejarle el agua en reposo, o sea, velocidad cero, estamos propiciando la sedimentación, igualito que el chocomilk cuando se lo toman todas las mañanas, igualito que el chocomilk, que al estar en reposo en velocidad cero, se sedimentó. Eso pasa aquí, el efecto chocomilk. Ahora, nada más que con otros contenidos, pero ahora, en las trampas de grasa, el principio es muy similar. En las trampas de grasa, que más adelante las veremos, lo que se hace es que se reduce muchísimo la velocidad del agua. ¿Para qué? Para separar las grasas, pero hacia arriba. Se separan las grasas hacia arriba. ¿Por qué? Porque son menos densas que el agua.
pesan menos. Que es lo mismo que pasa en las albercas con los desnatadores. Ya hablaremos cuando lleguemos a las albercas. Todos hemos visto que en las albercas se ve esa capita brillosita arriba, ¿no? Y en los lugares donde hay lanchas con motor que tiran tantito aceite, han visto que en la superficie, sí, en la superficie se ve esa capita azulita, ¿no? Y el gordito, la nata, y también han visto que en la leche buena, arriba se forma la nata, que es la grasa, ¿no? Entonces, con el mismo principio de reducir velocidad, se separan hacia abajo sólidos y hacia arriba grasas. Pero bueno, por lo pronto, le toca preguntar a Edith. Edith, ibas a preguntar algo. ¿Por qué se divide? Voy, justo ahí voy. Entonces, ahorita te contesto, Edith. A los demás, ¿a alguien le debo respuestas? No, nada. Todo hasta ahorita le he contestado. Muy bien. Bueno, entonces, voy con lo que preguntaba. Imagínense que ya se usó la fosa séptica. Ya se usó la fosa séptica hasta aquí. Y, aunque este dibujo no es preciso, la altura del muro divisorio interior, que se llama chicana, la altura del muro divisorio interior, que se llama chicana, es exactamente la misma altura de entrada y de salida del agua. ¿Estamos? Entonces, una vez que hayamos llegado a este nivel de acumulación, ¿qué va a pasar cuando llegue la siguiente descarga? ¿Qué va a pasar cuando llegue la siguiente descarga de agua? Solo se va a ir como lo líquido, ¿no? ¿Solo qué? Se va a ir lo líquido, o sea, lo sólido se va a quedar y se va a pasar. Claro, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando? Yo, Majo, del Valle. Majo del Valle, sí, claro. Entonces, una vez que tengamos, repito, la altura de diseño de la chicana es la misma altura que la entrada y la salida, que en nombres técnicos, que técnicamente se llaman, es la misma entrada del influente y del efluente. ¿Sí? Entonces, la altura de la chicana es la misma que la del influente y la del efluente. Y como dijo Majo del Valle, una vez que tengamos lleno hasta la altura de la chicana, que es la misma que el influente y el efluente, la primera cámara, cada vez que llegue la descarga, cada vez que alguien le jale el excusado, o se lave las manos o lo que sea, y venga el agua para acá, ¿qué va a pasar? Viene el agua circulando por aquí, va a caer aquí, ¿y qué va a pasar? Que un volumen igual al que entró, se va a rebosar hacia la segunda cámara, ¿sí? Un volumen igualito, una vez que alcanzamos este nivel de agua, aquí de materia, un volumen igualito al que entra, brinca para acá. ¿Pero qué brinca? Ya solo brinca agua, porque los sólidos ya están súper sedimentados. Después, ¿qué pasa con los sólidos? Vamos con calma. Entonces, ¿sí, Cris? Entonces, una vez que hayamos llenado la primera cámara, cada volumen que llegue va a rebosar un volumen igual hacia la segunda cámara, pero solo de agua. ¿Sí o no? Agua ya limpia de sólidos, ya sin sólidos. ¿Estamos? Porque ya los sólidos se sedimentaron. El efecto Chocomilk ya trabajó mucho tiempo. Ahora, así sucesivamente, cada vez que lleguen más y más descargas, va a estar rebosando y rebosando y rebosando ya por agua. Y en esta cámara, ¿qué va a pasar? Esta cámara que se llama cámara de oxidación, ¿qué va a pasar? Se va a llenar de líquido. ¿Mandé? Se va a llenar de líquido, o sea, bueno, de agua. Claro, se va a llenar de puro líquido, pero de líquido y bacterias. Se va a llenar de líquido y bacterias anaerobias. ¿Qué quiere decir? Que no necesitan oxígeno libre.
que no necesitan oxígeno libre para vivir, sino que el oxígeno lo toman de la materia orgánica que todavía anda por aquí. El oxígeno lo toman de la materia orgánica que todavía anda por aquí. Y entonces, ¿qué creen? Que las bacterias consumen lo que quedaba aquí de materia orgánica y el agua está todavía más limpia. Entonces, esta agua, en la que ya todas las bacterias consumieron lo que quedaba de materia orgánica, es casi limpia. Y entonces, cuando se llene esto, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que cada vez que llegue una nueva descarga, esta descarga va a dejar los sólidos aquí, un volumen igual de agua bastante limpia, va a rebosar a la segunda cámara y un agua muy limpia va a salir. Un agua muy limpia va a salir de la fosa séptica. ¿Hacia dónde? Hacia donde yo quiera. ¿Qué le voy a hacer a esa agua? Esa agua se va a ir a donde yo diga, a donde a mí me convenga. Y ahorita vamos a ver cuáles son las posibilidades de aprovechamiento de esa agua. Pero lo importante por lo pronto es entender que aquí el agua ya pasó 2 niveles de tratamiento. ¿Alguien me puede decir cuáles creen que son esos niveles de tratamiento? El 1 y 2. El primario y secundario. Muy bien. El 1 y 2, el primario y secundario. Entonces, el tratamiento primario, y esto nos va a servir para entender tantas cosas de las instalaciones, que el tratamiento primario, ¿en qué consiste? ¿Quién me puede decir? El tratamiento primario... Lo líquido y lo sólido. Sí, lo dijeron al mismo tiempo en sus casas y en el salón. El tratamiento primario es separación de sólidos y grasas, vamos a ponerle para que esté completo el concepto por lo que platicamos de, ¿sí? Separación de sólidos y grasas, que se llama sedimentación y desnatación, pero la palabra clave aquí es sedimentación, ya con mucha elegancia quien quiera adornarse con el concepto completísimo, sedimentación y desnatación. Ajá. Ese es el tratamiento primario. ¿Está claro para todos? El tratamiento primario es separación de sólidos y grasas mediante el procedimiento o los procedimientos de sedimentación y desnatación por el principio de baja velocidad o velocidad cero o reposo. ¿Vale? ¿Estamos? Muy bien. ¿Y lo que pasa en la segunda cámara, cómo se llama? Muy bien, la cámara se llama de oxidación, pero ¿cómo se llama ese tratamiento? Secundario. Este tratamiento, muy bien, Vicky, se llama secundario y consiste en la eliminación de materia orgánica mediante bacterias. Sí. A ver, aquí en el salón, ¿oyeron en sus casas la pregunta? No. Sí. Hombre. Que si las bacterias... No, pero preséntate con tu nombre para que todos sepan. Soy Valentina. A ver, Valentina y pregunto, para que todos los que están en sus casas también... Okay. Y pregunté si las bacterias provienen de los sólidos o si se tienen que introducir de alguna manera a la cámara del cielo. A ver, la pregunta de Valentina es buenísima. Es buenísima. Tú eres de Tijuana, ¿no? Sí. La pregunta de Valentina es buenísima.
Las bacterias, ¿de dónde salieron? Bueno, le contesto. En condiciones normales no hay que meterle bacterias a la fosa séptica. Todos las traemos dentro. Todos las tenemos en nuestro intestino y vienen en lo que comemos. Así es que no hay necesidad de ir a comprar bacterias. Pero alguno de ustedes me podrá decir, oye, pero ¿cuántos años pasan desde que mi tía estrenó su casa hasta que este ciclo se completa? Bueno, no hay una respuesta única porque depende del tamaño de la casa, cuántos usuarios, etcétera, ¿no? Pero sí podemos intuir que es mucho tiempo. O sea, que no es ni 1, ni 2, ni 3 semanas, ni 1, ni 2, ni 3 meses, ni 1, ni 2, ni 3 años. Todos podemos intuir que estamos hablando de muchos años, que casi siempre anda alrededor de los 10 años. Entonces, algunos de ustedes podrán decir, bueno, pues es mucho esperar. Y ahorita le voy a contestar a Cris Carral, que preguntó, ¿qué pasa después con lo que está aquí? ¿No? Bueno, si tú quieres acortar estos tiempos, si tú quieres acortar estos procesos, puedes comprar las bacterias. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Que cuando estrenes tu casa, llénala de agua. O sea, no empieces con las cisternas, con la fosa séptica vacía. Empieza con la fosa séptica llena de agua. Y compras unos sobrecitos de bacterias, que son sobrecitos como si fueran de azúcar, o sobrecitos de Splenda, o cómo se llaman cualquier cosa en polvo, ¿no? Son sobrecitos, ¿cómo se llama el otro sustituto? Stevia, ¿no? Son como sobrecitos de cualquier producto que se venda en polvo. Y entonces, si tú llenaste tu fosa séptica de agua con la intención de que desde el primer día funcione, va a llegar la primera descarga va a caer aquí, pero brinca el volumen, entonces tú disolviste bacterias y desde el principio van a estar trabajando. Y no tienes ese tiempo de espera. ¿Estamos bien? ¿Te contesté? Bueno. Ahora, Cris Carral preguntaba, ¿qué va a pasar después con todos los sólidos que se quedaron acumulados aquí? Bueno, pues lo único que va a pasar dentro de 10 años es que vas a contratar a una empresa de limpieza de fosas sépticas, estilo Sanirent o similares, y que va a llegar, y si se fijan, aquí yo dejé una tapa, en la fosa séptica dejé una tapa, un registro. Se va a quitar la tapa, va a llegar Sanirent, va a succionar todo lo que está ahí, y se lo va a llevar, y tu fosa séptica empieza a funcionar otra vez, desde cero. Eso, no se asusten, no es tan grave como se lo están imaginando. Eso ya va a estar muy, muy degradado. Ya va a estar muy, muy, muy degradado. No va a ser como se lo están imaginando. ¿Por qué? Porque los sólidos ya se alimentaron y lo demás ya se lo comieron las bacterias. Entonces, va a ser casi tierrita. ¿Sabes? ¿Huele feo? Sí, si la fosa séptica no está muy bien hecha, sí. Pero esto lo aprovecho para decirles algo más. Les digo algo más. Las fosas sépticas también las hay prefabricadas. Las que van a ver en mi tesis, son para hacerlas uno mismo, como se hace una cisterna, como se hace una alberca, como se hace cualquier cosa de la construcción. Pero también las hay prefabricadas, como también hay cisternas prefabricadas. Yo últimamente he comprado prefabricadas. El resultado es muy bueno. Les puedo decir la marca, no estamos lucrando con nada, aunque esto vaya a subir
a YouTube, yo compro DISA. DISA, D-Y-S-A. Esa me funciona muy bien, hay de muchos tamaños, el precio es razonable. Rotoplas también tiene las suyas, Rotoplas ha hecho las suyas. Ninguno de ellos me da comisión ni nada de eso, ¿eh? Yo compro DISA, me ha funcionado bien. Si un día visitamos un edificito recién terminado que tenemos todavía a la venta, después podemos ir y les enseño ahí la fosa séptica, de qué tamaño es, dónde se pone, todo eso. Los tamaños varían, pues dependiendo del número de usuarios, pero es importante que sepan que las fosas sépticas se pueden hacer con las especificaciones que marca o que les pongo yo en mi tesis y que les compartí, o compradas. No hay mejor y peor. Hay veces que estoy más cómodo con las prefabricadas y hay veces que estoy más cómodo con las hechas. Lo que nos lleva a la conclusión de que hay proyectos en los que aplica mejor una y hay proyectos en los que aplica mejor otra. ¿Sí? ¿Y de costos, o sea, cuál es más? Es más barata la prefabricada. Sí, de costos es más barata la prefabricada. Aunque es engañoso, porque a la prefabricada le tienes que acabar haciendo un cajón igual. Porque si nada más la entierras y la cubres de tierra, casi siempre después se aplasta. Entonces, corrijo la respuesta que te di y son más o menos iguales. Acabas gastando más o menos lo mismo. ¿Sale? Ahora, las prefabricadas de un plástico. Las prefabricadas de plástico, como si tuvieras un tinacote, como si fuera un tinaco. Y las hechas en obra, puede ser de tabique o de concreto. ¿Sale? Bueno, pero vienen dos datos antes de irnos al descanso, que estamos a punto, nos quedan 1 o 2 minutos antes del descanso. Los dos datos que me extraña que no me los hayan preguntado. Yo tengo una duda, a ver si es eso. A ver, viene de ahí. Ventilación, o sea, ¿no te preocupas porque puede explotar? Sí, sí hay que Acumulación de poner gas. ventilación. Sí, no tanto como explotar. ¿Quién preguntó? Pablo García. Pablo. No tanto como explotar, Pablo, pero sí, es un detalle que se me olvidó decir. Sí necesitan ventilación. Sí, sí lo necesitan. Gracias por la observación, se me olvidó decirlo. ¿Y los que están en sus casas tienen las cámaras prendidas? Porque de repente veo muy poquitos. ¿Sabe? Eso, muy bien que las prendan. La ventilación, ¿cómo? ¿Por dónde está? A ver, la ventilación es un ducto que tú llevas de aquí, de cualquier punto de la losa, hacia el exterior. Es decir, conviene llevártelo a una zona alejada y de preferencia alto. O sea, si lo puedes sacar por una barra o en algún punto alto, para que los olores se disipen en un lugar donde tú ya no tengas acceso a ellos, ¿no? ¿Sale? Bueno, pero a ver, no era esa, Pablo. Gracias por el punto que trataste, pero no es el que a mí me interesaba que tratáramos. Te los voy a decir yo. El primero es, para información de ustedes, de verdad reveladora, que el tratamiento primario le da al agua el 50% de potabilidad. El 50% de potabilidad. ¿Vale? Y el tratamiento secundario le da al agua 99.5% de potabilidad. 99.5% de potabilidad. Es decir, solo le falta al agua, después del tratamiento secundario, solo le falta al agua 0.5% para ser potable.
que eso se le da con el tratamiento terciario. Pero ¿quién? Pero sí, Con dinos. cloro. María está en el salón y dice que sí con cloro. Y la respuesta es sí con cloro, pero no es el único camino. Es el más usado, es el más ventajoso desde mi punto de vista, etcétera, etcétera. El más conveniente, pero también hay otros, María. O sea, sí, desde luego la respuesta es mayoritariamente sí, la mayoría de las veces con cloro, pero existen otras alternativas. ¿Vale? También se puede como tratar con tierras así. También se puede o con luz ultravioleta, o con carbón activado, o con nitrato de plata, o con electricidad. O sea, todavía hay electrólisis, o sea, todavía hay algunas otras alternativas. Aunque definitivamente la universal, la que mejor costo-beneficio tiene, es la cloración. ¿Vale? Bueno, pero a ver, se nota que esto no les preocupa a ustedes. Se nota que esto no les preocupa. ¿Qué otro aspecto es destacable aquí? ¿Qué otro aspecto es súper, súper destacable de todo lo que hemos dicho? ¿A dónde se va el agua? ¿Dónde? ¿De a dónde se va el agua? O sea, ¿qué pasa Sí, con pero ella? ese lo vamos a ver regresando del descanso, pero no es el que yo quería decir. Se ve que ustedes no necesitan pensar en eso. A ver, ¿se los digo? ¿Cuánto hemos gastado? Se ve que ustedes no tienen la preocupación del dinero, ¿verdad? O sea, en el costo de la creación. ¿Se dan cuenta que hasta aquí tenemos el agua 99.5%, 99.5% limpia y no hemos gastado un peso? Entendí, porque tuve el agua limpia que lo hace con el 99.5. ¿Se dan cuenta que de tener agua puerca, a tener agua 99.5%, no hemos gastado nada? Esto lo hizo la gravedad y esto lo hizo la naturaleza con las bacterias. ¿Se dan cuenta? Tienen que incluir en su razonamiento habitual de profesionistas la variable costos, el concepto costos, porque es fundamental. Cuando les digo, por molestar eso de que se ve que ustedes no tienen que pensar en esto, lo digo un poco de broma, pero también un poco en serio, ¿no? Es un poco con humor tratar de hacer notar algo que es serio, ¿no? Sí tenemos que pensar todos en los costos de las cosas. No es como en nuestras casas a nuestros papás, solo dame y ya. O dar por hecho que las cosas están ahí. Esto, para quien sea el usuario, implica un costo. Todo implica un costo. Hacerte una casa, tener un coche, todo implica tener una herramienta, todo implica un costo. Y hay que ver si ese costo se justifica o no se justifica. El costo de esto es bastante bajo y el beneficio es altísimo, porque es una inversión que haces una vez y a partir de entonces el funcionamiento es prácticamente gratuito. ¿Se dieron cuenta de que de verdad es cero? El costo de operación es cero. Bueno, pues hay que tenerlo presente siempre. Las cosas, ¿cuánto cuestan? ¿Qué beneficio dan? ¿Se justifica o no se justifica? Entonces, es destacadísimo que tú puedas llevar el agua de la casi peor porquería a 99.5% de potabilidad con una inversión inicial bajísima y un costo de operación nulo. Por lo pronto, a menos que alguien tenga una pregunta.
Dinos tu nombre a todos para que sepan los que están en sus casas. Sofía, yo tengo una duda. Digamos que habías dicho que para el uso del WC era con el tratamiento primario, ¿no? O con el secundario. Y se puede acabar por la Sí. ¿Cómo lo ¿Oyeron en sus casas la pregunta de Sofía todos? A la mitad. No se escucha bien. Se escucha lejos. Bueno, Sofía, bueno, vamos a tratar de hablar más duro. Y Sofía preguntaba que lo que hemos visto en las diapositivas hasta ahorita es que para excusados basta que el agua tenga tratamiento primario. ¿Se acuerdan? Yo les decía la clase pasada que en mi opinión no, que en mi opinión es mejor que tenga el secundario. Para mí el tratamiento primario no es suficiente para usarlo en excusados. Claro, en una necesidad extrema, pues sí, pero tampoco me parece muy inteligente dejar que el agua solo tenga tratamiento primario. Pues ¿por qué no le metemos secundario de una vez, no? O sea, si ya dar el brinco de uno a otro es bastante sencillo. Entonces, contestando la pregunta. Pero después, o sea, si lo pasas, ¿se bombea o se pasa a la cisterna? No, tienes dos cisternas. A ver, Sofía complementa su pregunta diciendo que ya que tienes el agua, sea que tu decisión fue con tratamiento primario o secundario, no importa cuál, para usarla en excusados, ¿qué haces? Bueno, pues desde aquí mismo la puedes bombear al tinaco de aguas pluviales o tener de ahí derivar a una cisterna de aguas para uso de excusados. Entonces, lo veremos más adelante. Todo esto forma parte de un sistema que también, gracias a Dios y gracias al buen nivel de las autoridades sanitarias que hemos tenido recientemente, es obligatorio tener un sistema que se llama SAAP. Lo digo otra vez con 3 As. SAAP, Sistema Alternativo de Aprovechamiento de Aguas Pluviales. Repito, es SAAP. Esto que preguntaba Sofía sobre qué hago con esta agua después, puede formar parte del SAAP, que es obligatorio para todos, Sistema Alternativo de Aprovechamiento de Aguas Pluviales. ¿Estamos? Bueno, pues entonces, ¿alguien tiene más preguntas en sus casas antes de irnos al descanso? No. ¿No? Bueno, entonces, voy a suspender la grabación a la 1. Nos vemos, por favor, aquí dentro de 15 minutos. Voy a suspender la grabación a las 2 y voy a suspender la grabación a las 3.